todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel de Barcelos. Ella fue una infanta portuguesa que es recordada por ser la abuela materna de la reina Isabel la Católica, siendo mujer un tanto sufrida al verse envuelta en las luchas de poder tanto en los reinos de Portugal como de Castilla, además de tener que lidiar con la locura de su hija, la reina consorte de Castilla, Isabel de Portugal. Esta biografía es realizada por petición de Martín y Cristina Pereira. Isabel de Braganza nació en el mes de octubre de 1402 en la ciudad de Barcelos, en Portugal. Fue hija del duque Alfonso I de Braganza y de la primera esposa de este, la condesa Beatriz de Pereira de Albim. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, siendo Isabel la última de sus vástagos. La niña tenía un buen linaje. Su padre era uno de los hijos que tuvo el rey Juan I de Portugal con su amante Inés Pires, además de que fue primer duque de Braganza. En cambio, su madre fue la única hija que tuvo el noble Nuno Álvares Pereira, que era uno de los hombres más ricos y poderosos de su tiempo, siendo condestable de Portugal y un destacado militar, además de conde de Barcelos, Ourén y Arraiolos. Cuando Isabel tenía 10 años de edad, quedó huérfana de madre, y su padre Alfonso se acabaría casando en segundas nupcias con una noble llamada Constanza Noroña, quien sería primera duquesa consorte de Braganza y conocida por el apodo de la Piadosa, siendo una mujer muy creyente y entregada a las labores de caridad, pero de este matrimonio no nacería ningún hijo. Ante su buen linaje, Isabel acabaría siendo comprometida con su tío paterno, el infante Juan de Portugal, que era uno de los hijos que había tenido su abuelo, el rey Juan I de Portugal, con su esposa, la reina Felipa de Lancaster, celebrándose esta boda en el año 1424. Para entonces, ella tenía 22 años de edad en el momento de la unión, y él 24. El matrimonio pronto empezaría a traer a sus hijos al mundo. En el año 1425 nació Diego, que sería condestable de Portugal y maestre de la Orden de Santiago. En el año 1428 nació Isabel, que sería reina consorte de Castilla. En 1430 nació Beatriz, que sería duquesa consorte de Viseu. Y en el año 1432 nació la última hija del matrimonio, una niña que se llamó Felipa, pero esta falleció en plena juventud. En el año 1438 falleció su tío y cuñado, el rey Eduardo I de Portugal, así que se inició en Portugal una serie de enfrentamientos por el control de la regencia, ya que el hijo del fallecido monarca, el nuevo rey Alfonso V, tenía tan solo 6 años de edad cuando se sentó en el trono portugués. Isabel se vería en medio de aquellas disputas por el poder. Su marido, el infante Juan, apoyaba a su hermano Pedro de Coimbra para que ocupase la regencia. En cambio, el padre de Isabel, Alfonso, apoyó a la reina viuda Leonor de Aragón, algo que le permitió a su progenitor el poder mantener una estrecha relación con el rey Alfonso V, siendo por ello recompensado con el título de primer duque de Braganza. Con motivo de tales enfrentamientos, su marido, el infante Juan, se vería obligado a refugiarse en tierras castellanas, donde acabaría falleciendo en el año 1442. Tras la muerte de su marido, Isabel logró obtener importantes matrimonios para sus hijas. Su hija mayor Isabel se convertiría en la segunda esposa del rey Juan II de Castilla y sería la madre de la futura reina castellana Isabel la Católica.
En cambio, su hija Beatriz se convirtió en la madre del futuro rey Manuel I de Portugal, apodado el Afortunado. En el año 1454 falleció el rey Juan II de Castilla y su hija Isabel se convirtió en reina viuda, pero para entonces ésta ya empezaba a experimentar de una gran inestabilidad mental que se agudizó cuando fue encerrada junto a sus hijos en el palacio de Arévalo, por orden de su hijastro, el nuevo rey Enrique IV de Castilla. Ante el estado mental de su hija, Isabel decidió abandonar tierras portuguesas para instalarse en Arévalo con el fin de cuidar tanto a su hija como a sus nietos. Pero según pasaba el tiempo, la reina viuda Isabel de Portugal sufriría de serios episodios de locura y dejaría de reconocer a sus familiares. Durante esta etapa en Arévalo, Isabel de Barcelos ejercería una gran influencia sobre sus nietos y supervisaría tanto su crianza como educación en aquel palacio donde permanecieron por algunos años completamente aislados del mundo que les rodeaba. Se sabe que Isabel la Católica llegó a sentir un profundo afecto hacia su abuela materna y la añoró mucho cuando dicha infanta y su hermano Alfonso fueron llevados hasta la corte castellana, abandonando así para siempre el palacio de Arévalo. Tras la partida de sus nietos, Isabel de Barcelos permaneció junto a su hija Isabel, cuidándola personalmente cuando ésta sufría de sus continuos estados de locura. También seguiría muy atenta a las noticias que le iban llegando de sus nietos. Incluso llegaría a mostrar bastante preocupada cuando su nieto, el infante Alfonso de Castilla, reclamó el trono castellano, convirtiéndose así en el gran rival de su medio hermano, el rey Enrique IV de Castilla. Pero por suerte, Isabel no logró ver el triste destino que llegó a tener su nieto Alfonso, falleciendo la infanta portuguesa el 26 de octubre de 1465, a los 63 años de edad. Sus restos mortales descansan en el monasterio de Batalla, en Portugal. Isabel fue una mujer que, pese a su buena posición, tuvo una vida un tanto sufrida. Ella se vería salpicada por las disputas de poder por el control de la regencia portuguesa, encontrándose en medio de aquellos conflictos porque su padre y su marido pertenecían a diferentes bandos y estaban enfrentados entre sí, teniendo que vivir como su esposo acababa cayendo en desgracia. Esta infanta también tuvo que sufrir la locura de su hija Isabel y cómo sus nietos eran encerrados en el palacio de Arévalo al ser considerados como una verdadera amenaza para la corona castellana, pasando así el resto de su vida recluida en dicho palacio para cuidar personalmente de su hija, que estaba ya muy afectada por los problemas mentales que padecía. Incluso ésta ya no era consciente de quién era ni reconocía a sus familiares, siendo una mujer completamente consumida por la locura. Isabel quiso mucho a sus nietos, Isabel y Alfonso, siendo ella quien prácticamente los crió. Por esta razón, sufrió mucho cuando estos fueron separados de su lado, y después cuando se enteró de que su nieto había reclamado el trono castellano y provocado una guerra civil. Aunque por suerte ella no logró ver cómo su nieto Alfonso acabaría muriendo tras haber sido posiblemente envenenado. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel de Barcelos. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Martín y a Cristina Pereira también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes que cuidaron personalmente de sus familiares afectados por la locura. Y con esto me despido. Hasta la próxima.